¿Conocen? ¿Los usan? Esto es algo que está en todas las casas, las oficinas, los escritorios. Se llaman clips, ¿no? Para enganchar papeles. Ustedes dirán, esta señora enloqueció, ¿no? Vamos a hablar de Herbert Spencer y de su concepción del Estado. No, solo se les comento esto para comentarles, o para contarles, que entre otras 1500 cosas que hizo este señor, inventó esto. Es increíble. ¿Quién era Herbert Spencer? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde? ¿Qué hizo? Bueno, es un personaje muy interesante y muy complejo. Tuvo una larga vida, vamos a ubicarlo en el tiempo. Herbert Spencer nació en 1820 en Inglaterra y tuvo una vida muy larga, muy productiva, impresionantemente activa, y murió en 1903. Les cuento que este señor era un señor muy cascarrabias y tremendamente hipocondríaco, pero parece que la gente hipocondríaca se muere cerca de los 100 años. Bueno, esto implica que Spencer atravesó todo el siglo XIX, siglazo, ¿no? Como dicen algunos youtubers, siglazo. El mundo cambió definitivamente en este siglo, en el XIX. Y si ustedes piensan y se ubican, por ejemplo, en la época de nuestra independencia, más o menos cuando nació Spencer, y a fines del siglo XIX, solo pensemos en nuestro país, la Argentina, lo que era en 1820, que ni era la Argentina, y lo que era a principios del siglo XX. Bueno, eso mismo pasó en el mundo, en mayor o menor medida, y realmente es, bueno, un siglo impresionante por su movilidad, su expansión, los descubrimientos científicos, en fin, la vida se revoloteó completamente. El industrialismo, bueno, mil cosas que no voy a entrar en detalle porque todos la conocen. Bueno, ese siglo es el siglo de Spencer, que lo atravesó casi completamente. Spencer, si yo les digo era un filósofo, me quedo corta, porque es una de esas personas muy particulares, era un personajón. Solo miren las fotos. No está mal el artículo de Wikipedia sobre Spencer, no está nada mal. Y van a ver ahí fotos ya de él mayor, un señor muy aseñorado. Sí, me lo imagino un viejo cascarrabia, solterón, en todo el sentido de la palabra, como se decía antes, nunca se casó. Y tuvo una vida, digamos, profundamente involucrada con el conocimiento, el desarrollo de las ideas y demás, pero no estrictamente académica. Spencer no es, vamos a decir así, un aristócrata al estilo Stuart Mill, que desde los 2 años hablaba griego o algo por el estilo, y que se crió estudiando allá. No, podríamos decir que pertenecía a una clase media, aunque tuvo mucho acceso a la educación un poquito desordenada, pero su educación, su forma de vida y todo el desarrollo de su gran obra en muchos campos que ahora vamos a ver, sucede en gran medida fuera del ámbito académico. Él nunca hizo una carrera académica, es lo que podríamos llamar hasta un punto un autodidacta, pero claro, ¿en qué términos? Porque este señor se ocupó de la filosofía política, de la sociología. Él fue el segundo después de Comte que utilizó el término sociología, de la biología, de la astronomía, de la antropología. Fue un ingeniero de ferrocarriles autodidacta, y así puedo seguir hasta mañana. Realmente un personaje. ¿Por qué lo traemos acá? Lo traemos acá porque estamos hablando, si se acuerdan, del Estado y de cómo fue percibido en distintas épocas y lugares básicamente por filósofos, pero no solamente. Justamente en este punto, si algo no fue Spencer, fue jurista. En eso nunca se metió, aunque habló mucho de cuestiones vinculadas a la organización política y social.
pero él no tenía esa formación y nunca reivindicó ese tipo de formación. Igual con todo lo que escribió, lo que pensó y lo que hizo en tantos campos, creo que alcanza y sobra. Una característica de Spencer es que fue muy conocido en su tiempo, no solo en Inglaterra, en el mundo. Tuvo una vida así muy activa, publicando, llegó a poder vivir de su escritura, sus libros se vendían en todas partes, se tradujo a una multitud de idiomas, lo llamaron el Aristóteles del siglo XIX, lo invitaron a Estados Unidos, dio conferencias por todos lados, etcétera, etcétera, o sea, todo lo contrario a esos autores que en vida pasaron desapercibidos. Y tuvo esa particularidad y ese raro destino de que después de su muerte, en 1903, cayó en el olvido, de una manera impresionante, considerando la popularidad y la expansión que habían tenido sus ideas y sus escritos en el siglo XIX. Supervivencia del más fuerte. ¿Recuerdan esa frase? La supervivencia del más fuerte nunca la escribió Darwin. No, es de Spencer, al que se conoce en el campo de la sociología, obviamente dentro del positivismo, así kantiano del siglo XIX, ese tipo de positivismo, como un darwinista social. No me interesa mucho entrar en ese campo, aunque lo vamos a ir tocando. Esta es una introducción un poquito desordenada. Pero lo que sí muchas ideas de él y muchos escritos podríamos decir que son irremediablemente, no digo anticuados, sino fuera de cuadro. Sobre todo pensando cómo evolucionaron las ciencias sociales, sobre todo la sociología de la mano de Durkheim, de Max Weber, y siguen las firmas ya en su tiempo, que no tenían ninguna de estas ideas, por supuesto. Pero si bien vamos a ir tocando esa característica de él, porque es importante, no asemeja en nada a lo que a nosotros, o a mí particularmente, me interesa en estos envíos que hago, en estos videos, y es su análisis del Estado, que ahí es donde yo me voy a enfocar, donde tiene una actualidad impresionante, mientras que otras de sus, vamos a decir así, de su sistema de pensamiento han caído irremediablemente, o incluso en su tiempo, no diría en el olvido, pero no son ideas de recibo, digamos, en el campo de las ciencias, menos el de las ciencias sociales. Bueno, pero eso no quita nada de su riqueza de pensamiento político y de su tremenda percepción sobre la política, los políticos y el Estado. En eso parece que lo escribió ayer. Bueno, Spencer tuvo una educación un poquito desordenada, pero no mala. Esto es muy interesante, él es hijo de un pastor, de un ministro metodista, que de a poco fue emigrando hacia el cuaquerismo. Y ustedes me dirán, ¿es tan importante eso? Yo creo que sí, lo es en el campo en que tanto los metodistas como los cuáqueros solían ser, y suelen, pero ahora no tiene el mismo sentido, republicanos, no eran muy simpatizantes de los sistemas monárquicos y mucho menos absolutistas. No se olviden que son minorías religiosas que se van separando de lo que sería la iglesia anglicana, que es una iglesia de Estado, que es una iglesia, vamos a decir así, monárquica, nacional y encabezada por la monarquía misma. Estos grupos se van separando de ese tipo de religiosidad, digámoslo así. Entonces, para mí no es un dato menor que Spencer haya sido criado dentro del metodismo y eso le da algo muy particular. Los metodistas, los cuáqueros también, siempre se caracterizaron muy tempranamente, diríamos desde el minuto cero, de ser, yo no diría antimonárquicos, pero no muy simpatizantes, antiesclavistas desde la hora cero,
liberales, siempre de tendencia liberal. Entonces, claro, es importante esa marca religiosa. ¿Qué hizo Spencer con todo eso? Yo creo que siempre late en él, aunque él con el tiempo se definió como agnóstico, no antirreligioso, pero sí agnóstico. Bueno, con todo y eso, este señor pretendía, mira la pretensión, qué grande, desarrollar un sistema de filosofía que llamó, lo tiene en la gran obra de su vida, un sistema de filosofía sintética. Ese libro lo publicó en 1858, un esbozo, y calculó que iba a tardar 20 años en desarrollarlo completamente. No, le llevó 40, casi hasta el final de su vida. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es esto de la filosofía sintética? Bueno, solo por esto traigo el aspecto del darwinismo social. ¿Qué estaba buscando Spencer? Un sistema filosófico que, casi religioso, me parece a mí, que diera cuenta de todo. ¿De todo en qué sentido? De principios universales que regían la vida natural tanto como la vida social, como la vida humana. Ahí ya empezamos con un poquito, como diría el maestro Kelsen, pero ¿qué hacía este señor? Una naturalización de la sociedad. No iba bien por el buen camino. Pero bueno, ubiquémonos en la época, el positivismo, ese tipo de pensamiento, siempre lo tenemos que relativizar, no desmerecen nada otras cuestiones de él, en su tiempo y en su espacio. Hablando de tiempo y espacio, nosotros nos vamos a concentrar en un libro que tiene su principio en el año, si no me equivoco, 1851. Es El hombre contra el Estado. Realmente es una obra, podría decir, genial. No se la pierdan. Él después toma, en realidad el libro que él publicó en 1851 no fue El hombre contra el Estado, que podríamos decir que es su obra, que yo digo que es la que tiene más persistencia. Es un libro que él llamó Estática Social, esos nombres geniales que les ponían. Y después, eso lo publicó en 1851. Bueno, él de ahí retoma 4 ensayos que va a desarrollar en este otro libro que nosotros vamos a ir viendo, que es El hombre contra el Estado, y que publicó en 1854. Vamos a entrar despacito en esta obra que es genial de leer. Creo que es lo más vivo de él y lo que hoy nos dice muchas cosas, quizás otros campos de su conocimiento o de su trabajo no tantas. Pero yo antes quiero puntualizar algo, porque como les dije, todo lo tenemos que ubicar en el tiempo y en el espacio. Y los conceptos cambian un poco de significación, lógicamente, con el paso del tiempo y de las condiciones de vida. Entonces, yo sí quería aclarar y terminar hoy este primer video introductorio con un concepto que me parece muy importante. Y es el de individualismo, porque Spencer, como tantos otros, es individualista. Pero claro, hoy decimos eso y parece medio un chiflado que cree que puede vivir fuera de toda relación social, arriba de un bosque donde no tiene nada que ver con eso. Y es bueno entenderlo porque no era como se entendía en ese tiempo. Por individualismo se entendía una predominancia de los lazos sociales por sobre los estatales. La vida del ser humano, la vida de la sociedad, era individualista en tanto el Estado no metiera sus narices por todos lados regulando hasta cuántas veces. Ya vamos a ver ejemplos de estos, son muy graciosos y actuales. Debo limpiar mi panadería por semana. Entonces, cuando hablamos de individualismo en estos términos, y con esto vamos a ir redondeando, nos estamos refiriendo a el vínculo social, a la pregnancia, la permanencia, haya o no Estado, porque la humanidad ha vivido la mayor parte de su existencia sin Estado, a la pregnancia y a la realidad de esos vínculos. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, los vínculos basados en el comercio, en las relaciones entre los pueblos, la vida beyond the state
o sin Estado, que es la vida. Eso quiere decir individualismo. Básicamente antiestatismo. Ese fenómeno que tanto se desarrolló en el siglo XIX y que vamos a ir profundizando, generalizando al Estado solucionador de todos los problemas de la humanidad y en realidad de ninguno de ellos. Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle. Esto es apenas una semblanza del gran Herbert Spencer y vamos a profundizar y comenzar con El hombre contra el Estado en el próximo video, la primera parte que se llama ¿cómo se llama? La primera parte de este ensayo. Me sale la esclavitud futura. Bueno, sí, el neoconservadurismo. El neoconservadurismo. Bueno, con eso nos vamos a encontrar en la próxima. Sigan usando los clips que inventó el gran Herbert Spencer y nos vemos en el próximo video. Gracias.